Antes de cualquier oración, antes de que el sol se alzara sobre las colinas calizas, antes de que el mundo tal como lo conocemos existiera, siquiera como idea, había un ritual, sencillo, silencioso, casi invisible para los ojos modernos, pero absolutamente sagrado para quienes lo vivían. Un niño se despierta. El suelo está frío. El aroma de las hierbas secas flota en el aire como incienso natural. Y en las manos de una madre, un trozo de masa comienza a tomar forma. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era despertar en Nazaret hace 2000 años? ¿A qué olía la mañana? ¿A qué sabía la primera comida del día? ¿Qué hacían antes de salir de casa? Antes del trabajo, antes de la oración pública, antes de nada. La respuesta cambiará tu perspectiva sobre todo lo que has oído acerca de esta historia. Y entonces, algo llama tu atención. Entre los gestos matutinos rutinarios, agua fría en la cara, frotar las manos callosas con piedra pómez, el aroma del eneldo y el comino mezclándose con el aire seco de Galilea, hay un detalle que los historiadores casi nunca mencionan. Un hábito matutino tan específico, tan preciso, que cuando lo descubras, te darás cuenta de que aún resuena en prácticas que existen hoy en día. Una tradición que ha perdurado durante siglos sin que nadie se percatara de su origen. Pero antes de revelar este secreto, necesitamos volver al principio. Necesitamos entrar en esa casa, sentir la arcilla bajo los pies, escuchar el sonido del fuego al encenderse en la oscuridad, porque lo que ocurría en las primeras horas de la mañana en Nazaret no era solo rutina, era el fundamento invisible de toda una civilización. Y estás a punto de verlo con tus propios ojos, sonido de brasas crepitantes, silencio, se desvanece. Cierra los ojos un instante, olvida el móvil que tienes en la mano, olvida el ruido del tráfico, olvida la notificación que acaba de aparecer en la pantalla. Ahora imagina un silencio como ningún otro que hayas conocido. Un silencio denso, que respira, que tiene un aroma. Es el silencio de Nazaret, una mañana de hace 2000 años, cuando el cielo aún conservaba el azul oscuro del amanecer y las estrellas comenzaban a despedirse lentamente del horizonte sobre las colinas de Galilea. Nazaret no era lo que muchos imaginan. No había columnas de mármol, ni plazas iluminadas, ni el glamour que los pintores medievales intentaron vendernos durante siglos. Era un pequeño y polvoriento pueblo enclavado entre colinas calizas en el norte de Israel. Un lugar tan humilde que se convirtió en objeto de burla entre los pueblos vecinos. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret?, preguntó alguien. Y esa frase ha perdurado 2 milenios porque capturó, con una crueldad precisa, lo que el mundo pensaba de aquel lugar. Pero fue precisamente allí, en esa sencillez casi invisible, donde la vida latía con una intensidad que hoy apenas podemos comprender. Y todo, absolutamente todo, comenzaba antes del amanecer. Nazaret no aparece en ningún texto romano importante. Ningún general la mencionó en sus crónicas de guerra. Ningún filósofo griego la citó en sus tratados. Incluso los registros judíos de la época apenas la reconocían como ciudad. En los mapas de poder era poco más que un punto olvidado entre rutas comerciales más importantes. Y sin embargo, fue precisamente allí, en ese lugar olvidado, donde algo echó raíces con una profundidad que el tiempo jamás ha podido erradicar. Las excavaciones arqueológicas modernas han revelado detalles que han asombrado a los investigadores. Las casas de Nazaret se construyeron directamente sobre la roca viva, literalmente talladas en la piedra caliza que formaba las entrañas de las colinas. Muros gruesos, techos bajos, habitaciones oscuras durante el día y gélidas por la noche. No había grandes ventanas. La luz entraba a través de finos haces, como si el sol mismo racionara su presencia en aquel lugar. El suelo interior era de tierra apisonada, a veces cubierto con paja seca o esteras de fibra vegetal tejidas a mano por generaciones de mujeres que jamás firmaban en ningún sitio. Se estima que la población de Nazaret en el siglo
rondaba entre los 400 y los 600 habitantes. Una pequeña comunidad donde todos se conocían por su nombre, por su familia, incluso por el aroma del trabajo que impregnaba su ropa. Carpinteros, agricultores, pastores y tejedores compartían no solo el espacio, sino también el destino. Era un pueblo donde el anonimato era imposible y donde cada amanecer pertenecía, de alguna manera, a todos. The Jiva Verse. En la cultura nazarena del primer siglo, la familia no era simplemente una estructura social, era una teología viva. Era la primera ley, la primera escuela, el primer templo. Antes de cualquier sinagoga, antes de cualquier rabino, antes de cualquier educación formal, existía el hogar. Y dentro del hogar había un orden silencioso, casi invisible para los ojos externos, pero absolutamente preciso para quienes lo vivían desde dentro. Cada persona sabía exactamente dónde estaba, qué debía hacer y por qué. No por fría obligación, sino porque esa estructura era lo que mantenía la vida a flote. El padre cargaba sobre sus hombros el peso de mantener a la familia y su honor. Su nombre era el de todos. Su reputación en el pueblo era el legado más valioso que podía dejar a sus hijos, más que la tierra, más que las herramientas, más que cualquier herencia material. La madre, por su parte, era el alma trabajadora del hogar. Era la primera en despertar, aún en la oscuridad, la que encendía el fuego, la que preparaba la comida, la que cuidaba de los cuerpos y las almas bajo ese techo. Su labor comenzaba antes de que nadie más abriera los ojos y terminaba después de que todos los demás los cerraran. Los niños crecieron observando, imitando, absorbiendo. En Nazaret no existía la infancia ociosa. Desde pequeños, los varones acompañaban a sus padres en sus labores. Las niñas aprendían junto a sus madres los gestos que un día serían suyos. Y fue en esta transmisión silenciosa, de mano en mano, de generación en generación, que la identidad de todo un pueblo permaneció viva, mañana tras mañana, entre aquellos muros de piedra y barro. Se despertaba cuando el mundo aún dormía. No había despertador, ni alarma, ni aviso luminoso que rompiera la oscuridad. Solo estaba su cuerpo, entrenado por años de repetición sagrada, que sabía, casi por instinto animal, el momento exacto para levantarse. El cielo seguía negro. Las estrellas aún se resistían. Y ella ya estaba de pie, con los pies descalzos sobre la tierra fría y compacta, moviéndose en la oscuridad con la silenciosa precisión de quien conoce cada rincón de ese espacio con los ojos cerrados. El primer gesto siempre era el mismo: agua. No el agua tibia y abundante que nos echamos distraídamente en la cara cada mañana. Era agua preciada, ahorrada, racionada, almacenada en tinajas de barro porosas que la mantenían fresca durante la noche. Lavarse la cara, las manos y los pies, antes que nada, no era mera higiene. Era una declaración. Era el gesto físico que separaba el sueño de la vigilia, el descanso de la responsabilidad, el mundo de los sueños del mundo de los vivos. En la tradición judía de aquella época, despertarse y lavarse las manos era un acto de gratitud, un reconocimiento silencioso de que se nos había concedido un nuevo día. Tras el agua llegó el fuego, y con el fuego la intención de toda una familia comenzó a tomar forma en el frío aire del amanecer. Cada movimiento estaba imbuido de un propósito que trascendía lo físico. Despertar en Nazaret no era simplemente abrir los ojos, sino elegir, una vez más, estar presente en el mundo con todo el ser. El aroma precedió a cualquier imagen. Antes de ver el jardín, antes de tocar la planta, incluso antes de despertar del todo, la fragancia ya estaba ahí, denso, vibrante, casi medicinal. Una mezcla de eneldo, comino, menta e hisopo que impregnaba el aire matutino con una intensidad que hoy solo podemos imaginar. En Nazaret, las hierbas no eran un condimento, no eran un detalle, eran infraestructura. Eran la farmacia, la cocina, el ritual
y la memoria de un pueblo reunido en pequeñas hojas y finas raíces que crecían obstinadamente entre las piedras. Cada familia cultivaba su propio huerto de hierbas, generalmente en el patio trasero o junto a las paredes exteriores, donde el sol brillaba con mayor intensidad durante el día. El eneldo era la planta más apreciada. Se usaba para condimentar el pan, aliviar los calambres, repeler insectos e incluso como ofrenda religiosa. Era una planta tan presente en la vida cotidiana de los nazarenos que la propia ley mosaica regulaba el diezmo que se pagaba por ella. Le seguía el comino, con su aroma terroso y penetrante, indispensable en la preparación de los granos y legumbres que constituían la base de la dieta local. La menta refrescaba la boca, purificaba el aliento y se usaba en infusiones para tratar desde fiebres hasta ansiedades que nadie nombraba, pero que todos sentían. Y luego estaba el hisopo, quizás el más sagrado de todos. Una hierba de ramas finas y hojas pequeñas que aparecía no solo en recetas, sino también en rituales de purificación, ceremonias de sanación y momentos en que cuerpo y espíritu necesitaban ser limpiados simultáneamente. Recolectar hisopo por la mañana, aún cubierto de rocío, era un gesto que conllevaba siglos de significado en la punta de los dedos. En Nazaret, un sonido precedía a todos los demás sonidos de la mañana. Antes del canto del gallo, antes de los pasos en las calles empedradas, antes de las voces de los primeros mercaderes abriendo sus puestos en el mercado, se oía el crujido seco del pedernal contra el hierro. Un sonido pequeño, casi frágil, que encierra el peso de toda la civilización humana. Porque sin ese crujido no había fuego. Sin fuego no había calor. Sin calor no había pan. Y sin pan no había día. Encender el fuego en Nazaret era una responsabilidad que casi siempre recaía en la mujer de mayor edad de la casa. No era una tarea común, sino un arte. Requería técnica, paciencia y un conocimiento acumulado a lo largo de generaciones, jamás plasmado en ningún libro, sino transmitido de madre a hija, con una precisión casi quirúrgica. El proceso comenzaba con la preparación del hogar, el espacio circular de piedra en el centro o en la entrada de la casa, donde se barrían cuidadosamente las cenizas del día anterior, como si se retirara lo que quedaba para dar paso a lo que estaba por venir. Sobre las piedras se colocaban finas ramas de olivo o tamarisco en capas cuidadosamente dispuestas, las más delgadas abajo, las más gruesas arriba, en una arquitectura sencilla que desafiaba la humedad de la madrugada. La primera chispa que prendió no se celebró con palabras. Se recibió en silencio, con la respiración pausada y controlada de quien sabe que la exageración apaga lo que se ha construido con esfuerzo. Y cuando la llama finalmente se apoderó de sí, naranja y vibrante en el centro de aquella casa oscura, algo cambió en el aire. El frío retrocedió. Las sombras se reorganizaron en los muros de piedra. Y la familia, aún recostada, comenzó inconscientemente a moverse hacia aquel calor, como si el fuego fuera el corazón palpitante de la casa, y todos sus cuerpos lo supieran incluso antes de abrir los ojos. Si había algo que definía el aroma de una mañana en Nazaret, era el pan, no el pan suave y esponjoso que compramos envasado en un estante bien iluminado. Era otro tipo de pan, un pan que comenzaba a gestarse la noche anterior, cuando una pequeña porción de masa fermentada, guardada con cariño desde la última vez que se horneó, se mezclaba con puñados de harina de trigo o cebada molida a mano en molinos de piedra que pesaban más que el cansancio acumulado de toda una semana. Se añadía agua poco a poco, con la precisión de quien sabe que el exceso desperdicia lo que falta y lo que falta no se puede reemplazar fácilmente. Y entonces las manos se amasaban, y era allí, en ese contacto directo, en ese trabajo físico y silencioso, donde el pan comenzaba a cobrar vida. La fermentación tuvo lugar durante la noche, mientras la familia dormía. La masa reposaba cubierta con un paño de lino, en un rincón protegido del frío, leudando lentamente en la oscuridad con una paciencia que el mundo moderno ha perdido por completo. Temprano por la mañana,
Incluso antes de que el fuego estuviera completamente encendido, la mujer revisaba la masa con la punta de los dedos, presionándola suavemente para sentir si había leudado lo suficiente, si estaba lista para recibir el calor. Era un diálogo silencioso entre las manos y la materia, entre la experiencia y la intuición, entre lo aprendido y lo que el cuerpo ya sabía por sí mismo. El formato era sencillo: discos delgados, casi planos, colocados directamente sobre piedras calientes alrededor del fuego o sobre una superficie de arcilla llamada tabún. En cuestión de minutos, el aroma impregnaba el aire. Se filtraba por las paredes, escapaba por las grietas, se mezclaba con el fresco aire matutino y anunciaba a todo el vecindario que allí, en esa casa, la vida comenzaba un nuevo día. El pan en Nazaret no era solo alimento, era lenguaje, era identidad, era el gesto más cotidiano y, a la vez, más profundo que esas manos podían realizar. Había días en que la tinaja de harina estaba casi vacía, días en que la cosecha había sido menor de lo esperado, en que la lluvia no había llegado en el momento oportuno, en que el mercado era demasiado caro para quienes tenían poco o nada que ofrecer a cambio. Nazaret no era una ciudad de abundancia, era una ciudad de suficiencia, y esa suficiencia no siempre llegaba en su totalidad. El hambre no era un concepto abstracto en aquellas casas de piedra. Era una presencia real, con rostro y peso, que se sentaba a la mesa con la familia y que debía afrontarse cada mañana con una combinación de creatividad, fe y una silenciosa dignidad que nunca pedía permiso para existir. La dieta nazarena del primer siglo se basaba en pilares sencillos e inmutables: pan, aceite de oliva, legumbres secas, higos, dátiles y ocasionalmente pescado salado traído del mar de Galilea a pocos kilómetros de distancia. La carne era una rareza reservada para las festividades religiosas. No tenía cabida en el desayuno común de una familia obrera. El aceite de oliva era el sustituto de casi todo. Se untaba en el pan, se usaba para condimentar verduras, para encender lámparas y como base para remedios caseros que trataban desde heridas en la piel hasta inflamaciones internas. Un solo frasco de aceite de oliva bien conservado podía marcar la diferencia entre pasar el invierno con dignidad o no pasarlo en absoluto. Y, sin embargo, algo extraordinario sucedía en aquellas sencillas mesas. Incluso ante la escasez, incluso cuando el pan era escaso y el aceite racionado, la comida iba precedida de una bendición, una breve oración susurrada por el padre o la madre, reconociendo el alimento como un don y no como un derecho. Comer en Nazaret era un acto consciente, lleno de gratitud por lo que se tenía y de una silenciosa confianza en que el día siguiente también proveería. Era una fe practicada no en templos, sino en las mesas, con las manos unidas sobre un trozo de pan que había costado trabajo, sudor y oración para existir. Existe una idea errónea, arraigada en la imaginación popular, sobre el mundo antiguo. Una idea que las pinturas oscuras y las novelas de época han contribuido a consolidar a lo largo de los siglos, que la gente del pasado vivía sucia y descuidada, indiferente a su propio cuerpo. En Nazaret, esta idea se desmorona por completo ante la evidencia, porque la higiene en aquella época y lugar no era inexistente. Era diferente. Era un ritual. Estaba cargada de un significado que iba mucho más allá de la limpieza física y que afectaba directamente a la identidad, la espiritualidad y el sentido de pertenencia social de cada persona que habitaba aquella aldea. La ley judía que regía la vida en Nazaret era extraordinariamente detallada en lo que respecta a la pureza corporal. Existían reglas precisas sobre cuándo lavarse las manos, cómo lavarlas, cuántas veces se debía verter el agua y en qué orden. Se establecían distinciones cuidadosas entre lo que purificaba y lo que impurificaba un cuerpo, y estas distinciones no se consideraban cargas religiosas, sino una estructura de vida, un mapa invisible que organizaba el día a día de cada familia.
No lavarse las manos antes de comer no era mera negligencia, sino una declaración involuntaria de disconformidad con todo lo que la comunidad consideraba sagrado. Los baños completos eran menos frecuentes que en nuestra región, debido a la escasez de agua y al esfuerzo que suponía transportarla. Sin embargo, el cuidado diario de las partes del cuerpo expuestas al mundo, rostro, manos y pies, era riguroso y constante. Utilizaban piedra pómez para eliminar la piel muerta, aceites vegetales para hidratar y proteger, y hierbas específicas para combatir olores e infecciones. El cabello se cubría, se cuidaba y se trataba con aceite de oliva. Los dientes se limpiaban con ramas finas de árboles específicos, cuyas fibras naturales funcionaban como cepillos rudimentarios pero eficaces. En Nazaret, el cuerpo era un templo, no en sentido figurado, sino por una profunda convicción cotidiana. Existe una versión de Nazaret que todos conocen, la versión de las ilustraciones bíblicas, de túnicas blancas inmaculadas, calles limpias y rostros serenos, iluminados por una luz dorada que parece surgir de la nada. Es una versión reconfortante, pero no es la verdadera. La verdadera huele a humo y estiércol. Tiene el sonido de niños llorando en medio de la noche por parásitos intestinales. Tiene mujeres con la espalda encorvada antes de los 30 por el peso del trabajo. Tiene hombres con las manos tan callosas que ya no sienten el frío del agua de la mañana. La verdadera es mucho más humana y, por lo tanto, sorprendentemente, mucho más poderosa. Las casas de Nazaret no solo eran compartidas por familias, sino también por animales. Cabras, gallinas y ocasionalmente algún burro compartían el interior de la vivienda durante las noches frías, no por negligencia, sino por necesidad práctica y térmica. El calor de los animales calentaba el ambiente y los protegía del frío y de los depredadores. Esto significa que los suelos de esas casas debían limpiarse a diario, que el olor era una presencia constante con la que todos convivían sin problemas, y que la frontera entre el mundo humano y el animal era infinitamente más permeable de lo que cualquier representación artística se atrevió a mostrar. Las enfermedades eran compañeras frecuentes e implacables. Sin conocimiento de las bacterias, sin antibióticos, sin saneamiento básico en el sentido moderno, infecciones que hoy tratamos en 2 días podían acabar con la vida de un niño en una semana. Y sin embargo, ante todo esto, existía una resiliencia que desafía cualquier explicación puramente racional. Las familias de Nazaret se levantaban cada mañana, encendían el fuego, se lavaban la cara, horneaban pan y seguían adelante. No porque la vida fuera fácil, sino porque rendirse nunca fue una opción que su cultura les ofreciera. Llegamos al momento prometido al principio, la revelación que abarca 2000 años y que, silenciosamente, se manifiesta en el presente con una precisión que te dejará sin palabras por unos segundos. Presta atención, porque lo que viene a continuación no aparece en los libros de texto ni en los documentales de máxima audiencia, y rara vez se menciona incluso en los estudios más profundos del mundo antiguo. Es un detalle insignificante, casi microscópico en la escala de la historia, pero una vez que lo ves, no puedes evitar verlo en absolutamente todo. En Nazaret, las manos se leían como un texto. Cada callo, cada marca, cada gesto repetido 1000 veces contaba una historia que todo el pueblo sabía descifrar. Las manos de un carpintero tenían un patrón de desgaste específico, nudillos más gruesos, la palma más dura en el lado derecho, uñas invariablemente oscuras con finas estrías que ningún lavado podía eliminar por completo. Las manos de una mujer que amasaba pan a diario tenían los músculos del pulgar desarrollados de una manera que las distinguía inmediatamente de las de quienes no lo hacían. Las manos de un niño que ayudaba a recoger hierbas tenían finos y regulares rasguños en las yemas de los dedos, dejados por los tallos y los bordes de las hojas. Pero había un gesto específico, un simple gesto matutino que encapsulaba toda la identidad de aquel pueblo. Antes de tocar el pan, antes de partir cualquier alimento,
Se lavaban las manos siguiendo una secuencia precisa. Se vertía agua 3 veces sobre la mano derecha, 3 veces sobre la izquierda, siempre de arriba a abajo, nunca de abajo arriba. Este gesto, llamado Netilat Yadayim en la tradición judía, no era opcional. Era el portal entre el mundo cotidiano y el momento sagrado de la comida, y perdura hasta nuestros días, practicado de la misma manera, con la misma secuencia, por millones de personas en todo el mundo que llevan en sus manos el recuerdo vivo de una mañana en Nazaret sin siquiera darse cuenta. Hay una pregunta que la historia rara vez se plantea, pero que quizás sea la más importante de todas. No se trata de lo que sucedió, no se trata de lo que quedó, lo que sobrevivió al tiempo, a la destrucción, al olvido, a la indiferencia de los siglos que azotaron Nazaret como vientos que no perdonan ni la piedra más firme. Y la respuesta, cuando uno se detiene a observar con atención, es a la vez sorprendente y profundamente conmovedora. Porque lo que quedó no fueron los palacios, ni los caminos, ni los decretos de los emperadores, ni los tratados de los filósofos. Lo que quedó fueron los gestos, los pequeños, invisibles y repetidos gestos de una mañana cualquiera en un pueblo que el mundo se empeñó en ignorar. El ritual de lavarse las manos antes de las comidas ha perdurado durante 2 milenios y se practica hoy en día en sinagogas, hogares judíos y comunidades de todos los continentes. El sencillo pan plano, hecho de harina, agua y fuego, el mismo pan que las manos del Nazareno prepararon antes del amanecer, se ha convertido en el centro simbólico de la comida más sagrada del cristianismo, repetida miles de millones de veces a lo largo de la historia en cada rincón del planeta. Las hierbas que crecían entre las piedras de aquel humilde huerto se convirtieron en medicina, en gastronomía, en una tradición que sobrevivió a imperios enteros que intentaron extinguirla. El fuego encendido en la oscuridad, antes que nada, se convirtió en una metáfora central de la fe, la esperanza y la resiliencia en culturas que jamás pisaron suelo galileo. Y hay algo aún más sutil, aún más profundo en este legado. Es la idea de que la dignidad no necesita escenario, que lo sagrado no necesita mármol, que una madre que se despierta antes del amanecer, se lava las manos con intención, enciende el fuego con cuidado y amasa el pan con amor, estaba en ese gesto tan ordinario, construyendo algo que 2000 años de historia no podrían destruir. Nazaret nos enseña que lo eterno rara vez nace en lo extraordinario. Nace en lo ordinario vivido con profundidad. Y esta lección es quizás el legado más poderoso que ese pueblo olvidado dejó para el mundo entero. Ahora lo sabes, ahora lo has visto. No con los ojos de quien lee una enciclopedia o memoriza fechas para un examen, sino con los ojos de quien estuvo allí, quien sintió el frío de la tierra compacta bajo sus pies descalzos, quien oyó el crujido del pedernal en la oscuridad, quien inhaló el aroma del eneldo y el comino mezclado con el humo del fuego recién encendido, quien vio esas manos callosas, precisas, irreemplazables, verter agua 3 veces sobre cada palma antes de tocar el pan. Estuviste en Nazaret esta mañana, y Nazaret, de alguna manera, también estuvo en ti. Porque eso es lo que hace la verdadera historia cuando se cuenta con honestidad. No nos aleja del pasado, sino que nos trae de vuelta a él. Revela que, bajo la distancia de los siglos, bajo todas las lenguas perdidas y todas las ciudades convertidas en polvo, hay una línea invisible e inquebrantable que conecta a esa madre que despertó en la oscuridad de Nazaret con el preciso instante en que te encuentras ahora. La misma necesidad de calor, la misma hambre que necesita ser saciada, el mismo gesto de lavarse las manos antes de empezar, el mismo fuego que necesita encenderse para que el día pueda existir de verdad. Quizás la mayor revelación de este video no sea ningún detalle arqueológico. No es la composición del pan, ni los nombres de las hierbas, ni la secuencia del ritual de lavado de manos. La mayor revelación es esta, que lo sagrado siempre ha estado presente en lo cotidiano,
que la eternidad siempre se ha ocultado en lo ordinario, que la mañana más importante de la historia no tuvo lugar en un palacio, no ocurrió en un trono, no ocurrió ante multitudes. Ocurrió en silencio, antes del amanecer, dentro de una pequeña casa de piedra caliza, en un pueblo que el mundo se empeñó en ignorar. Y el mundo nunca volvió a ser el mismo después de eso. Si este video te transportó al interior de Nazaret, imagina todo lo que aún desconoces del mundo que moldeó tus creencias. Guarda este video ahora mismo, porque pronto querrás volver a verlo. Compártelo con alguien que necesite apreciar lo sagrado en la sencillez. Deja un comentario abajo con una sola palabra que resuma lo que sentiste y activa las notificaciones, porque la próxima historia será aún más profunda, más real y más transformadora.